Empezamos entonces, buenas tardes a todas, Buenas a tardes. todos que andan por ahí, los que están ingresando. Seguramente las chicas van a compartir el link para la asistencia. Y bueno, la actividad de hoy, como ya se los anunciamos en la plataforma, que no sé si la pudieron ver, pero es hablar del proyecto institucional, va a hablar Soledad de la Escuela 443, ¿no? Algunas dudas, algunos avances, algunas reformulaciones que han tenido que ir haciendo durante la marcha. Así que bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe nuevamente Soledad para contarnos esto, para contarnos desde la práctica, desde el seno de lo que ocurre diariamente en una escuela, sin ser esto una cuestión meramente teórica, sino justamente desde la práctica, desde lo que acontece día a día en una de las escuelas nuestras, que puede ser cualquiera la de ustedes también. Así que, bueno, Sole, te agradecemos otra vez que seas tan solidaria, tan amable, tan cordial, y gracias por querer compartir esto con nosotros, que la verdad que a todos nos parece este, muy importante saber qué es lo que está pasando dentro de las escuelas, y bueno, la tuya es una de ellas. Así que cuando vos quieras, Sole. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que, bueno, uno se siente acompañado cuando puede compartir, que creo que es un poco lo que nos estuvo pasando a todos. Eh, y bueno, había quedado pendiente por ahí en esa charla que tuvimos cuando presenté el proyecto, un poco algunas preguntas, un poco ampliar o poder profundizar sobre algunos puntos y retomando lo que habíamos hablado y retomando un poquitito las preguntas. Yo tomé algunos puntos como para desarrollar. Proyecto institucional, puse avances, dudas, reformulaciones, un poco lo que habíamos hablado con Celestina, y tomar de lo que quedó pendiente, por ahí puse por puntos la importancia del registro en el proyecto institucional, el marco teórico y metodológico. Me habían preguntado cuáles eran las estrategias por ahí que a nosotros nos fueron resultando, si esas estrategias que nosotros con las que empezamos fueron con las que seguimos o que tuvimos que reformular. Otro de los puntos importantes me parecía a mí el tema del trabajo colaborativo, las decisiones institucionales y cómo trabajar con la barrera de la resistencia, que bueno, fue una pregunta que se repitió en varias oportunidades. Volver sobre la evaluación formativa, la otra diapositiva. Eh, y también si este presente curso había dejado algún aporte o cuáles son los aportes que vamos pudiendo recolectar de esto. Y bueno, puntualicé en alguno de esos. Para empezar entonces, voy a trabajar en la otra diapositiva que habla sobre la importancia del registro. Hacer un registro de un proyecto que, bueno, nosotros sabemos, los que estamos en gestión, que es muy difícil sentarse a hacer un registro. Por ahí si estamos un poco obligados, por ahí es más posible porque registramos proyectos de salida, registramos cuestiones que tenemos que presentar formalmente. Y no es para agregarle trabajo a la secundaria, por supuesto, porque ya tenemos una atomización tremenda, pero a diferencia por ahí de primaria, que está más acostumbrada al registro de clase, nosotros no tenemos por ahí el tiempo, a lo mejor, de hacer el registro. Y es fundamental, por lo menos en estos proyectos, sentarse y tal vez, bueno, esta posta la tienen que tomar justamente los directivos,
sentarse a escribir el proyecto, de alguna forma ordena, sistematiza, organiza. En el encuentro anterior hablábamos, traté de puntualizar los antecedentes y los desafíos, bueno, cuáles fueron las problemáticas que habíamos registrado, la fundamentación, el marco teórico metodológico. Ahora voy a volver un poquito sobre eso para ver cuáles fueron los avances y retrocesos. En ese momento nos planteábamos también objetivos generales y objetivos específicos, destinatarios, responsables, el desarrollo del proyecto, los recursos con los que vamos a plantear un proyecto y la evaluación. Y revisando, cuando pensaban los objetivos específicos, decía cómo nosotros habíamos tomado de ese recorrido anterior que habíamos tenido, de estas pruebas pilotos que habíamos hecho antes de poder sistematizar este proyecto y empezar a trabajarlo en el aula, como único aula. Decíamos diferenciar contextos de uso de la lengua, o sea, poder trabajar la diferencia entre oralidad y escritura. Si bien nosotros vamos a profundizar sobre la oralidad, pero también lo que tenemos que lograr es que los alumnos puedan diferenciar el código oral del código escrito, porque tiene, digamos, diferencias en sus formas también. Valorar la lectoescritura. Y en esto de valorar la lectoescritura, nosotros podemos pensar que la valoración de la lectoescritura, cómo un chico no va a valorar el leer y escribir. Y volvía sobre la película que habíamos visto en las clases anteriores, y en el último vagón, cuando la maestra le pregunta a Ikal en un momento, o sea, sobre esto de la importancia de leer y escribir, que uno da por sentado, es importante leer y escribir. Y nosotros recordaba la prueba piloto que habíamos tenido con los chicos en una ruedita de convivencia, tratábamos de hablar sobre esa importancia de la lectura y la escritura. Bueno, y en esa importancia de la lectura y la escritura que nosotros dábamos por sentado, que era así, nos encontrábamos con que los chicos no tenían la misma valoración, que había un montón de mecanismos de compensación que hacía que ellos no tengan ese valor a priori del para qué escribir o para qué leer. Incluso, bueno, los habíamos puesto a prueba, habíamos llevado unas señales de tránsito y habíamos puesto a prueba adultos con las señales de tránsito. Entendés esta señal, qué lástima que no las traje. Resulta que los chicos tenían una capacidad enorme de interpretar las imágenes, aún sin palabras, sin la parte verbal, cuando los adultos no podíamos, algunos dibujos, interpretarlas sin la parte verbal. Entonces, bueno, mecanismo de compensación ahí, mecanismo de compensación con el uso del WhatsApp, que le decíamos, pero si vos tenés una conversación privada, pues yo no tengo privacidad con mi hermana, no tengo privacidad con tal, yo le puedo mostrar y me dice qué. Entonces, volver sobre esto de que la lectura y la escritura no es un valor a priori. El sentido también hay que construirlo y hay que poder trabajar sobre eso. Reconocer, bueno, la relación grafema-fonema y reforzar la autoestima de los alumnos. Y cuando volvía sobre estos objetivos decía, esto todo tiene que ver después con la evaluación, porque esto es lo prioritario. Habíamos hablado en el encuentro anterior de cómo en una reunión de profesores se planteó esta cuestión de, bueno, pero hicieron avances, pero se portan mal. Entonces, cuando uno tiene sistematizado, cuando uno tiene claro, digamos, el horizonte, es más fácil trabajar después cuestiones sobre evaluación o, bueno, sobre hacia dónde queremos ir o qué vamos a priorizar a la hora del proyecto. Por supuesto que el proyecto siempre está en permanente revisión y que
debería, ya a esta altura, debería reescribirlo casi totalmente, pero sí, digamos, en el inicio, el punto de partida y, bueno, las problemáticas y demás, sí, eso permanece intacto y también permanecen hoy por hoy intactos los objetivos, a pesar de que, bueno, hoy de a poquito nos vamos proponiendo nuevos objetivos. La otra diapositiva. Bueno, marco teórico metodológico. Bueno, esta era otra de las preguntas que habían surgido. Habíamos hablado de que nosotros en una formación que tuvimos, pudimos trabajar con uno de los tantos modelos, supongo que hay, que es un modelo alfabetizador cultural sistémico equilibrado y que planteaba una secuencia alfabetizadora en 3 grandes bloques. Un bloque global, otro bloque analítico y otro sintético. Esta cuestión de trabajar desde el texto lo pudimos hacer, si entendemos como texto, un concepto amplio, porque trabajar, digamos, desde el texto escrito fue algo que se nos fue, digamos, poniendo como desafío y también que hubo que cambiar porque nos encontramos con chicos que no podían acceder al texto. Entonces, si entendemos como texto, bueno, desde un sentido amplio, ¿no es cierto?, la oralidad, o sea, el contexto de la clase, si entendemos una película, si entendemos una imagen, o sea, la textualidad en su forma, que ahora lo vamos a ver en el modelo de la cuerda, está presente, pero sí hubo que cambiar también un poco y flexibilizar este concepto de texto. En los bloques analítico y sintético, esta propuesta también nosotros habíamos pensado, de segmentación a partir del texto escrito, esto también hubo que ir cambiando. La siguiente. Y así pasamos, ¿no es cierto?, en esa reformulación a pensar lectura y escritura de palabras simples, con mucha intervención didáctica, o sea, trabajar palabras, digamos, desde palabras que tengan pocas vocales, palabras que agregar vocales a las palabras, ahora vamos a ver en algunos ejemplos. Insistir sobre el reconocimiento de la correspondencia entre fonema-grafema, trabajar con el abecedario, trabajar con, bueno, poder reconocer que no todos los grafemas se corresponden con fonemas, que no todos los fonemas se corresponden con un mismo grafema, bueno, hacer consciente todo este trabajo y trabajar mucho con la conciencia fonológica. O sea, priorizar esta cuestión de poder trabajar desde cero con la conciencia fonológica. La formación de palabras por inferencia fonológica, bueno, no sé, ahí ya no sé si es muy preciso el término, pero bueno, poder reconocer sílabas que se repiten al inicio de las palabras, en el medio, al final, ir como con cuestiones muy puntuales. Y veíamos también que, a diferencia de lo que ocurre en un nivel inicial, los chicos no necesitan, o la mayoría de los alumnos, no necesita trabajar el nivel grafémico, o sea, habíamos hablado de que los chicos son copistas, así que el tema de las letras, que por ahí con eso nos detenemos mucho, o se detienen mucho las maestras en un nivel inicial, nosotros el repetir el dibujo de una E, el repetir el dibujo de una A, no tenemos que hacerlo porque esa tarea ya... eso ya está ganado de parte de los alumnos. Entonces la parte grafémica, o sea, hacer el dibujo de la letra, eso ya lo tienen. Sí hay que insistir en el tema de la conciencia fonológica. Lo que ellos no pueden, o por lo menos nuestros alumnos no pueden, es establecer la relación del grafema-fonema. Entonces, poder trabajar desde ahí es lo que nos hizo a nosotros cambiar muchas de las estrategias. La siguiente. Entonces veíamos acá
retomando un poquito el modelo de la cuerda y bueno, lo que presentaron las chicas, como nuestros objetivos principales están anclados en la parte inferior de la cuerda. Estamos hablando de lectura y escritura de palabras, correspondencia entre fonema-grafema, estamos hablando de la conciencia fonológica y estamos hablando de estrategias de lectura y escritura de palabras simples, lo que corresponde a un nivel inicial. Sin embargo, paralelo a esto, nosotros dijimos, estamos dando clase en un primer año, por lo tanto los contenidos son de primer año. Y bueno, cuando leía lo que tiene que ver con la alfabetización temprana o la alfabetización inicial, y pensaba en esas otras estructuras, si ven la parte de arriba de la cuerda, si bien en la comprensión del lenguaje no llegan a textos escritos complejos, sí a textualidades o a discursos que tienen una estructura que ya se va aprendiendo desde la oralidad, que le permiten ese conocimiento de mundo, que le amplían el vocabulario, porque al dar la materia, dar taller de economía, al dar geografía, al dar formación ética, desde la oralidad, desde otros recursos como puede ser la imagen, como puede ser lo audiovisual y toda la explicación de clases, también estoy instalando todos estos otros elementos que me van a ayudar cuando tenga la capacidad, ¿no es cierto? Cuando el alumno tenga la capacidad de formar un poquito de textos más complejos, ya le van a dar el entrenamiento para poder entender. El mundo de la escritura, dice ahí, bueno, las estructuras lingüísticas. Pensaba, por ejemplo, cómo en la formación, digamos, de cómo las estructuras lingüísticas uno le da, no sé, cuando trabaja lo narrativo y está contando el cuento y ya estás haciendo esta secuencia temporal, la estás instalando en tu discurso. Cuando una profesora de geografía lo hace leer un mapa y está mostrando una manera de leer la geografía, cuando la profesora de matemática, ¿no es cierto?, lo hace trabajar con las respuestas y respuesta, 2 puntos y poder dar la respuesta. O sea, estamos aprendiendo todo el tiempo en estructuras, incluso antes de poder leer o poder llenar todo el contenido de ese lexema que todavía a lo mejor el alumno no accede. El que sigue. Bueno, ¿qué es lo que cómo comenzamos nosotros? Habíamos hablado de esta necesidad de materiales, que hay muy pocos materiales disponibles, pero sin embargo hubo materiales que a nosotros nos ayudaron a pensar, incluso que nos invitan, digamos, a poder hacer estrategias parecidas. Y bueno, uno de ellos, que habíamos encontrado, un programa nacional de alfabetización de Buenos Aires, del Ministerio de Educación del 2004, de Montenegro Olinda. Bueno, este librito, que bueno, tiene las viñetas de Inodoro Pereira, como verán, un poquito más arriba. Bueno, ahí en la primera parte lo que presenta, ¿no es cierto?, es como un taller donde presenta todos los recursos necesarios para la alfabetización. Seguimos bajando, ¿sería? Bien. Seguimos bajando y bueno, ahí en ese taller alfabetizador, ahí paramos un poquito, comienza, ¿no es cierto?, en el taller alfabetizador con el nombre, como se hace, ¿no es cierto?, en la primaria, donde lo primero que se aprende es el nombre y después se incorpora el apellido, un poquito más abajo. Y bueno, parte de la palabra educación. Educación, que tiene todas las vocales, y empieza a desglosar la palabra
y empieza a hacerla, bueno, relacionarla con el nombre, un poquito más abajo, reconocimiento de las vocales, y después va tomando, digamos, un poquito más abajo, ahí la imagen, ¿no es cierto? Y va incorporando ahí nomás, va incorporando otras palabritas, como amor, vinculada a un dibujo, cuáles son las consonantes con las que se agregan a esas vocales que ya se van reconociendo, o sea, esto de empezar como en un sistema inductivo, podríamos decir, no del texto al lexema y al grafema, sino al revés. Esto es prácticamente al revés. Si bien hay un lexema, pero empieza a desglosarlo y a desglosarlo con letras, con las consonantes, con las vocales, y a buscar trabajar con la formación y con la formación de palabras, desde un lugar muy básico, un poquito más abajo. Entonces, todo esto, hasta ahí, después, bueno, aparece la palabra nido, un poquito más abajo, también va jugando, ¿no es cierto?, con lo que va incorporando la palabra nido, un poco más abajo. Ahí, hasta que se incorpora una oración, como día del asado. Como verán, lo que habíamos trabajado en los primeros encuentros del curso que había trabajado las chicas, Noelia y María Noel, el tema de buscar también palabras, la selección de palabras simples. Bueno, esto, por ejemplo, nos sirvió como disparador para ir pensando nosotros, a ver, con las palabras claves de la materia, ¿con qué palabras claves de la materia podría llegar a ser algo parecido? Trabajar haciendo la segmentación de las vocales, el reconocimiento de las consonantes, qué nuevas consonantes, qué otras palabras armo. Por supuesto que acá podemos decir, yendo de la materia, y no, porque lo que tengo que hacer es trabajar tal vez, conformarme con una palabra clave, una oración clave, un texto, de todo eso que desarrollé en la clase, pero poder afianzar y que los chicos puedan quedarse con realmente algo aprendido. Si podemos pasar al otro recurso. Bien, ese es otro cuadernillo que es bueno, de educación del adulto y del adolescente. Este cuadernillo es del 2020, un ciclo de alfabetización del Ministerio de Educación del Gobierno de Buenos Aires. Este cuadernillo también nos gustó mucho, incluso el profesor de formación ética lo fue desarrollando un poquitito más abajo. Comienza también con el tema de la identidad, un poquito más abajo, a partir de un cuento y bueno, tiene recursos para poder, bueno, escanear. Nos detenemos un poquito ahí. Vale. Ahí me detengo. Empieza con un cuento que tiene que ver con la identidad, de quién soy, como una receta de un niño, de quién soy y bueno, todo lo que yo soy, con una pizquita de, qué sé yo, una pizquita de alegría, una pizquita de tristeza, una pizquita de... Y empieza el punto de partida es el tema de la identidad, a partir del disparador que es un cuento. Y ahí aparece ya el análisis del documento de identidad y bueno, y es un cuadernillo armado para completar. ¿Qué nos gusta de esto? Cuando hablábamos el encuentro anterior de recuperar el contexto sociolingüístico, tiene que ver también con aquello que es accesible a lo que yo sé. Un documento de identidad tenemos todo, bueno, vamos a analizar las partes. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las partes del documento y se va analizando cómo está compuesto y los chicos tienen que ir llenando. Un poquito más abajo. Sigo un poquito más.
Bueno, ahí después deriva a lo que es el árbol genealógico, trabajar sobre la identidad de los abuelos, pensar la familia, pensar, digamos, mis raíces. Sigo un poquito más. Aparecen también los meses del año, aparecen todos todas las partes también, las numeraciones, poder relacionarlo también con matemática. Sigo un poquito más. Ahí las terminaciones del documento. Bueno, es bastante completo en cuanto a que es un material armado, donde los chicos van completando y bueno, la verdad es que funcionó muy bien y pudo trabajarse desde matemática y desde formación ética, recuperando incluso también el tema de los días de cobro, de las asignaciones familiares y algunas cuestiones que, bueno, para ellos son súper importantes. Bueno, los billetes también para trabajar desde un material concreto. Y otro recurso más. Es un recurso que nos aportó la Escuela 2064 de Santa Fe, una colega que trabaja en inclusión, en Escuela de Formación Laboral. Ellos, bueno, tienen como un recursero, que, bueno, es lo que yo aspiro a hacer acá en la escuela también, pero cuesta un montón. Poder empezar a sistematizar todos estos trabajos enormes que la verdad que hacen los docentes y que, bueno, a veces quedan en saco roto y pueden ser reutilizados porque es un material artesanal hermosísimo y muy valioso. Si podemos bajarlo un poquitito, es un material que parte de un texto y va trabajando, ¿no es cierto?, con imágenes y va trabajando la inferencia del texto de poder reconocer en el texto la imagen y también con formación de palabras. Bueno, ese en particular es un texto expositivo, pero ellos tienen en cada una de las disciplinas este trabajo que nosotros lo vemos en inclusión porque no es tan diferente tampoco, o sea, es diferente el proceso de alfabetización, pero también podemos aprovechar recursos que por ahí se utilizan en alfabetización con la escuela especial y también poder trabajar con eso, porque trabajo justamente mucho desde lo visual, desde poder encontrar relaciones bueno, y trabajar desde la palabra en relación con la imagen. Nosotros habíamos visto bueno, nos sirvió también como apoyo. Es un material que está disponible del Plan Fines, la alfabetización para adultos, que la verdad es que bueno, a los profes se los compartimos y pudieron sacar bastante material, porque como decíamos, si bien hay mucho material circulando, la mayoría está muy infantilizado. Lo que tenemos que tratar es justamente de no infantilizar a los chicos y ofrecerle un material que sea interesante, que sea con material concreto y un material real. Bueno, entonces les decía, esto que tuvimos que ir reformulando a nivel metodológico que permanentemente estamos construyendo, es lo que fuimos cambiando, ¿no? De pasar de una forma de alfabetizar como en un ida y vuelta y nos vamos retroalimentando con esas cuestiones. Otra de las cuestiones y otra de las dudas bueno, que surgían y que muchos de los docentes preguntaban y que, bueno, me sentía, por supuesto, muy identificada con eso, cómo se sostiene, cómo se trabaja con la barrera de la resistencia docente, sobre todo, y bueno, habíamos hablado la vez pasada de la decisión del proyecto institucional y sostener esas decisiones permanentemente con reuniones, con acuerdo, con consenso, volver a reunirnos, volver a hablar sobre el estado de la cuestión,
revisar, reformular si es necesario, cambiar algunos criterios, cambiar criterios de evaluación. Y la barrera de la resistencia se vence también cuando el consenso es que los acuerdos se respetan. Hay docentes, por ejemplo, que no participan en las reuniones porque, bueno, sabemos que por alguna razón siempre faltan. Bueno, faltan a la reunión, hay un acta, hay acuerdos, la mayoría acuerda determinada cuestión y ya perdió la posibilidad de opinar en ese momento. Hay un acuerdo de la mayoría y hay que sostenerlo. Y también a partir del acompañamiento, el asesoramiento, un profesor está perdido, lo que sea, bueno, es nuestra tarea también buscar recursos como estos, por ejemplo, de estar permanentemente entre todos. Encontré este recurso y compartirlo. También les decía que tenemos un grupo WhatsApp, pero lo que también a veces como directiva, o sea, me vi obligada como a llamar al profesor. Profe, ¿cómo estás trabajando? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Qué te parece si lo hacemos de esta otra manera? Bueno, observación de clases muchas veces cuando lo amerita. Y acá la mirada es de todos, porque siempre el preceptor me dice, mirá, con el profesor tal, los chicos están trabajando de otra manera, entonces, bueno, volver sobre eso, no de mala manera nunca, pero sí siempre desde un lugar de me pongo al lado y bueno, te ayudo, sí, pero hay que trabajar con el proyecto de alfabetización. Hay libertad de cátedra, por supuesto, pero dentro de esa libertad de cátedra está el acuerdo. ¿Y qué nos sirve a nosotros como material? La evidencia empírica, o sea, a la hora o sea, de ver las notas, se tiene que reflejar esa evaluación que acordamos en las calificaciones, si los alumnos permanecen o no, bueno, entre otras cuestiones bueno, que aparecen ahí como importantes a la hora de sostener esos acuerdos. Y bueno, y para ir cerrando, ¿no? Otra de las preguntas que creo que la hacía Noelia, hubo aportes, el curso que estamos haciendo, ¿estás dando algún tipo de aporte? Bueno, sí, un montón. Por ejemplo, el metalenguaje, con el que nombrar la realidad. De hecho, cuando estuve revisando para cómo reformulaba todo aquello que fuimos armando, justamente o sea, me basé en el metalenguaje nuevo que por ahí que estuvieron trabajando las chicas. O sea, poder nombrar la realidad, poder nombrar todas estas cuestiones del proceso de alfabetización, poder darle también, brindarle ese metalenguaje a los docentes, es una herramienta muy valiosa para poder justamente ponerle nombre y afrontar esa problemática. Bueno, también nos brinda una capacitación, esto es una capacitación, y algo muy importante también, bueno, las experiencias compartidas. Siento que este es un espacio de reflexión, de pensar con otros, este desafío de la alfabetización en la escuela secundaria. Estuve escuchando otros colegas bueno, decían, te puedo contar mi proyecto y demás, y bueno, me parece, pero hermoso. También me parece hermoso que cuando estábamos hablando, cuando conté sobre mi proyecto, estén pensando, bueno, a ver, qué bueno que la institución de ustedes la municipalidad colaboró con ustedes, bueno, a ver qué institución tengo en mi localidad, en mi zona, en el radio de mi escuela para que colabore, de qué manera. O sea, yo creo que esto de pensar juntos es la manera justamente de aprender y bueno, así que estoy muy agradecida con esto. Así que muchas gracias. A vos, Sole, a vos, la verdad que aplauso, aplauso, porque
fantástico. Has hecho un recorrido no solo por tu proyecto, sino también por esta capacitación y lo importante, cómo has podido ir incorporando, es decir, los nuevos conceptos, cómo has podido ir reformulando también el proyecto, vos y tus compañeros seguramente, a la luz de lo que se ha podido ir viendo a través de estos conversatorios, ¿no? De estas capacitaciones, como vos lo decís, es decir, qué interesante que lo hayas podido poner en práctica y que hayas podido incorporarlos y que hoy lo sientas también dentro de tu proyecto, es decir, que se haya podido encontrar esto como un verdadero aporte, un aporte significativo a esta necesidad que tienen todas las escuelas, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, cuando hablaban las chicas del modelado docente y estas cuestiones, ¿no es cierto?, que nosotros no las podíamos nombrar, o sea, como son prácticas que uno comenzó a hacer, pero no sabíamos cómo nombrarla y de repente, Exacto. bueno, tener el metalenguaje para poder nombrarla hace más fácil también poder trabajar con esto. Sí, totalmente. Así ponerle nombre a algunas actividades que ustedes venían realizando, pero que las usaban con un nombre de entre casa tal vez, y no que tenían ya un nombre que los estudiosos de la alfabetización lo estaban utilizando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que re interesante, todo interesante, o sea, no sabría por dónde empezar. Porque desde el momento que vos lo presentás al proyecto y desde los puntos, los pasos que hicieron para poder planificar este proyecto, que nos parece riquísimo porque es lo que, en realidad, lo que apuntamos nosotras a que cada una de las escuelas pueda organizar ese proyecto como lo tienen organizado ustedes. A lo mejor al comienzo, desde pequeñas actividades sueltas hasta poder concretar justamente esto, es decir, qué es lo que nos llevó a hacerlo. Bueno, fundamentación, tienen un montón de fundamentación a través de la plataforma, de lo que hemos estado conversando todo este tiempo. Vos también lo dijiste en la presentación anterior y en esta. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Es decir, bien planteados, que den cuenta realmente de lo que pudieron observar en esos alumnos a través de todas esas evaluaciones pequeñitas que vos contabas que iban haciendo, hasta desde cómo suplían los alumnos eh, esta cuestión de no saber leer y escribir y tal vez que uno está creyendo que están ávidos de aprender a leer y a escribir y encontrarse también, como vos decías, lo suplían por otras cuestiones. Que siempre es una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de los chicos utilizan el teléfono, utilizan el WhatsApp. Ahora, digo, si no saben leer y escribir, ¿cómo lo utilizan? Me quedé pasmada escuchándote cuando decían, bueno, le piden a otro que le lea, o muchos usan audio Mandan audio. claro, usan el audio, bueno, ¿no? Entonces, ¿cuántas Selene, otras herramientas, ¿no? ¿sabes qué también me parecía valioso recuperar esa búsqueda previa que hacen ellos de materiales preexistentes? Esto también los docentes También. poder entender que la preocupación no es de uno, sino que es de muchos, que hay gente que previamente estuvo produciendo cosas. En este marco de saber de que la alfabetización inicial para adolescentes tiene cierta carencia, ¿no? De materiales con temáticas que atrapen a los adolescentes, pero bueno, hay algunas cosas producidas. Digo esto porque justo nuestra compañera de plataforma educativa está compartiendo los links en el chat y los directores de las escuelas o profes aquí reunidos están agradeciendo. Entonces, fíjate el efecto cascada también, porque hay colegas acá en la sala que no habían tenido acceso a lo mejor a estos materiales, y a partir de estos materiales de otros programas o pensados en otros momentos o para otros sujetos, nosotros como docentes situados en nuestro tiempo y con nuestras escuelas y nuestros alumnos podemos reformular, podemos pensar, ¿no? Desde esta dinámica, con las palabras como el que relató leyendo parte Soledad del programa alfabetizador para adultos, a lo mejor no usaríamos la palabra nido, la palabra asado, pero podemos usar otras palabras
que las pensamos en torno a nuestras disciplinas y a lo mejor seguir ahí una serie de pasos de actividades como para poder entrar. Siempre es un inicio, cuando uno no sabe con qué empezar, y capaz que después nos vamos animando como docentes al interior de las escuelas a producir nuestros propios, bueno, elementos de trabajo. Así que eso también quiero rescatar. Y lo que se llama, ¿viste?, el recorrido por lo previo, el estado del arte en cualquier proyecto y bueno, socializar todo eso también. Sí, en eso también, ¿no es cierto? Todo lo que es la educación virtual, como son los programas fines, por ejemplo, lo que han sido esos cuadernillos que están como tan detallados en las actividades, cómo ayuda. Es muy bueno ese material siempre porque, claro, no supone un docente dando clases, entonces tiene que reponer todo el contexto y están muy claros. Por ahí, bueno, a lo mejor en esa transposición que tenemos que hacer hay que adaptar la letra, hay que adaptar algunas cuestiones, pero la verdad es que son maravillosos algunos recursos que están disponibles. Sí, alguien en el chat decía si se los vamos a compartir. Vamos a compartir el Power y en el Power, haciendo clic en los links, pueden acceder. Así que el Power va a quedar en la plataforma. Sí, Seguramente igual a ya se partir de mañana. compartieron los links. Igual Ah, Cele ya buenísimo. Sí, sí, Muy sí, sí. bien, Los buenísimo. estás compartiendo acá en el chat. Genial. Bueno, y si no, bueno, si alguno se lo perdió, o por ahí le pueden sugerir que entre a la página a la plataforma, perdón, y encontrar ahí el Power de hoy, el Power de Sole. La verdad que me pareció fantástico. Sí, yo Em, quería decir una cosita apenas, destacar que me pareció muy interesante cómo este trabajo además da cuenta de, de la construcción de teoría, ¿no? Que se va haciendo, que van haciendo quienes participan en el proyecto. Me quedé con esto que ustedes descubren, ¿no? Que los chicos no tienen dificultades en cuanto al dibujo de las letras y que, bueno, eso les permitió elaborar otras estrategias para llegar a otros aprendizajes que eran prioritarios, ¿no? Porque eso era terreno ganado, creo que dijiste. Bueno, ese trabajo que me parece súper interesante de recuperar, sistematizar y escribir, eh, me parece, bueno, que es también otro aspecto de la producción del proyecto que no se puede desmerecer, desconocer, ¿no? Que paralelamente todo este equipo está construyendo teoría alrededor de una problemática nueva, con sujetos particulares y bueno, que puede ser seguramente insumo para otras producciones, ¿no? Eso me pareció muy bueno. Ya Dani te está invitando, Soledad, a que presentes esto en una jornada pedagógica, en un pequeño Y claro, congreso, sí, como punta de sí, lanza, porque esa es la producción de conocimiento, claro, sí, sí, también sí, en hay ese sentido. un trabajo de indagación Apoyo. importante que no se puede, bueno, Totalmente. desconocer, desmerecer digo, más allá del trabajo que se está haciendo con los chicos, estaba pensando esto, ¿no? El trabajo con el equipo y al interior del equipo, cómo también está aprendiendo ese equipo. Sí, sí. Bueno, Sí, yo sí, quería el hacer una trabajo de campo aclaración, que están haciendo, el trabajo de investigación, fundamental. Claro, Sí, claro, de esto de cuando Soledad nombraste esto de que ya el proyecto con el que iniciaron ya es necesario ir actualizándolo, porque surgen nuevas formas y eso está buenísimo porque eso implica ir por más, porque ya hay un avance, o sea, ya podés ver cómo tenés respuestas y certezas a que está funcionando. Entonces, si bien sostener el inicial, pero ya empezar a pensar por ir un poquito más. Entonces, ¿cómo podés ver el recorrido de que al principio había mucha incertidumbre, hoy ya quizás en unos meses ya tenés la certeza de que esto está funcionando a partir Sí. de todo lo que
lo que van, Sí, ¿no? la Con mayor la atención. incertidumbre que teníamos era con respecto a la formación del grupo. Y bueno, eso es una certeza hoy, fue un acierto. Fue un Claro. ¿Y acierto cuánto tiempo pasó, Sole? ¿En cuánto tiempo y, pudiste tener ese resultado? y en los primeros meses del año, o sea, estamos a mitad de Claro, año ya con esa certeza. Y claro, que, por ejemplo, lo que no teníamos en cuenta nosotros, que eso iba a disparar un, un acompañamiento de pares y un aprendizaje entre pares solidario. claro. Es Eh, en están, cascada, así como ustedes, va en sí, cascada, ¿no? están todos en la misma situación. Es muy lindo cuando los chicos, bueno, intentan leer y alguien de atrás les sopla y como que le hace fuerza para que el otro pueda leer, por ejemplo. Eso es inesperado para nosotros. No sabíamos cómo iba a resultar. Estábamos con chicos bloqueados porque tenían vergüenza, porque sus compañeros por ahí estaban mucho más avanzados que ellos y dijimos, pero no será como limitar. Vuelvo a recalcar que no estamos, le decía a la supervisora, nosotros tenemos como, la mayoría de los chicos son como ICAL, que no han tenido tanta escuela, no es que tienen tal vez un problema cognitivo de otro tipo. Algunos sí, que ahora se están descubriendo, pero la mayoría es por falta de escuela. Entonces, como Pocas trabajar aulas. esa cuestión, ¿no es cierto?, de la institucionalización, bueno, pensamos que hoy eso, por ejemplo, es un acierto. Claro, y también te da un sentido de pertenencia, un sentido de grupo, y eso va llevando a todo el desarrollo de la autoestima, del sentirse parte, es todo, va todo de la mano. El otro día se fueron a No, escuchar la Orquesta Sinfónica y una de las chicas en el Teatro Municipal, que bueno, son geniales esas actividades, fueron otros primeros también, una de las chicas del grupo se animó a hablar en público, o sea, se animó a hablar para, claro, eh, quedó grabada decíamos, pero wow, esto es por ahí tener buena autoestima, porque poder hasta animarse a hablar en público es un montón, o sea, para nosotros nos cuesta. claro, sí, sí, total. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, que dejamos abierto a ver si las otras profes, dires que están en el conversatorio quieren hacerte preguntas, Soledad. Están abiertas, chicas, abran sus micrófonos, los que quieran preguntar. Aprovechen que está Sole, que es la experimentada en esto. Aprendiendo. Sí, sí, estamos todos aprendiendo porque el conocimiento siempre va cambiando, así que siempre tenemos cosas para aprender. Este, y, y como nuestra lengua es una lengua viva, también nuestra lengua va cambiando. Entonces, como para pensarlo siempre desde ahí, ¿no? De que lo mejor lo que hacíamos hace 20 años hoy en día tiene sus variantes. ¿M? No descartamos nunca todo lo viejo, porque lo viejo también sirve, como, como, como dice la serie de Darín, ¿no? Lo viejo también sirve, así que no descartemos todo lo viejo, pero bueno, siempre haciendo las modificaciones. Acá hay una Pero pregunta en el chat, sí, Cele. Delfina pregunta, quisiera saber cómo lo trabajaron con las familias. Bueno, eso no expliqué porque un poco lo dije en el encuentro Vez pasada. anterior. Nosotros, en una primera instancia, cuando formamos los grupos, a principio de año, formamos grupos, no todavía cursos. Pensando ya en esta idea del proyecto de alfabetización, en un curso particular que trabajemos puntualmente el proyecto. Entonces lo primero que se hizo fue convocar a las familias cuando ya estaba, cuando decidimos quiénes iban a ser parte de ese proyecto.
las convocamos a las familias y bueno, lo que me gusta decir a mí, blanqueamos la situación. ¿Qué te parece cómo está tu hijo? ¿Cómo está a nivel de lectura y escritura? Nos encontramos también con muchos papás o muchas familias que acompañan, pero ellos no se sienten con los recursos como para ayudar a sus hijos. Muchos papás que no están alfabetizados, no han hecho la escuela, no han podido. Sí, todos coincidían con la idea de que ellos querían algo diferente para sus hijos y bueno, y todos apostaron a esta oportunidad y se mostraron totalmente, digamos, comprometidos con el proyecto. Incluso a mitad de camino, un mes más o menos, tuvimos un alumno que sí estaba alfabetizado, que al principio pensamos que no, bueno, pero que tiene otros problemas, un problema por ahí de Asperger, que hacía que conflictuara mucho con los chicos, se sintiera incómodo en el curso. Hablamos también con la familia y con él, porque él quería cambiarse de curso, porque estaba un poquitito complicado con los chicos, y la verdad que funcionó bárbaro en otro curso. O sea, no es tampoco, no fue una formación rígida del comienzo, por ahí tuvimos la flexibilidad de cambiar a algunos alumnos cuando veíamos que bueno, no era favorable para que estén y permanezcan en el grupo, lo perjudicaba al mismo alumno y lo perjudicaba también a los otros, porque se detenían mucho en el conflicto y no podían avanzar con, con el programa. Y bueno, siempre volvimos a citar a la familia en otra instancia y siempre con la familia se trabajó como con rueda de convivencia, en formato rueda. Desde el lugar de la escucha también. Y bueno, lo que conté en otras oportunidades, que con la segunda vez que los citamos ya había papás que decían que estaban contentos porque sus hijos ahora leían, ahora podían leer algunas palabras o le mostraban la carpeta, cosa que antes no hacían, y mostraban su trabajo. Por supuesto que siempre estamos hablando de generalidades, nunca va a ser todo, pero sí la mayor cantidad del grupo. Bueno, la verdad que es fantástico. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si no les decimos que bueno, todo esto va a quedar el Power va a quedar en la plataforma, siempre lo dejamos como repositorio, ¿sí? Porque por ahí hay gente que no lo ha podido ver y se comunica con ustedes y ustedes, bueno, pueden decirle, entren a la plataforma y ahí lo van a encontrar. Así que, bueno, Soledad, inmensamente agradecidas por tu aporte, la verdad que muy, muy valorado por nosotros y seguramente que por todos los colegas. Eh, Vuelvo a decir esto de que la importancia de que alguien venga a contarnos algo que está sucediendo en la realidad, ¿no? No que nos vengan a contar o vender espejitos de colores, sino algo que realmente ocurre y que está dando resultado, pero que también que también tenías dudas, que también hubo que reformular, que también hay que cambiar. Esta cuestión que dijiste también recién de ser flexible, es decir, no tener formatos rígidos. Y bueno, si no está funcionando, busquemos otra forma. Bueno, todas estas cuestiones también. Y invitar también a todas las demás escuelas, los docentes que están representando a sus escuelas, a compartir sus proyectos, sus actividades, lo que vayan haciendo. Se contactan con nosotros. Recuerden que tenemos un foro de consultas, pueden escribirnos allí, les vamos a contestar, los vamos a leer, les vamos a contestar. Así que, bueno, lo que no podamos hacer por este espacio del Zoom, lo podemos continuar en el foro, así que los esperamos a todos por ahí. Bueno, chicas, no sé si quieren decir algo más. No, no. Bueno, agradecerle a Soledad y fundamentalmente bueno, al resto de los participantes, de las participantes.
Sí, hoy me parece que no tenemos hombres, hoy me parece que somos todas mujeres. Somos todas chicas. Todas las chicas, así que bueno, les agradecemos Bueno, muchísimo y bueno, las seguimos leyendo en el foro.